Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buen día. Buen día. ¿Cómo le Feliz va? viernes. Feliz Ya felicidades. les veo en los ojos el brillo de saber que les quedan que 20 minutos o algo así, No. y luego el fin de semana. A vos no, Fer, porque a vos te toca venir mañana, Ay, te lo igual dices que a mí. siempre así, vengativo. Porque No, no es tampoco- vengativo, porque yo pero vos también. tampoco. Venimos los dos, venimos Sí. los dos. No te ilusiones, básicamente. Yo estoy contento porque hasta donde sabemos el lunes volvemos a estar acá. Claro. Sí, sí. Eso es una excelente Falta noticia. menos para el lunes porque es viernes. te Falta dice menos Roberto. para volver a vernos. Efectivamente. No me hagan reír que tengo una llaga, chicos. Lo mismo parece haber dicho ayer la encargada del caso de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, que hizo declaraciones sobre el tema del acuerdo, que de alguna manera confirman lo que les vinimos contando acá en el Destape esta semana, esta idea de seguir negociando, esta voluntad de las dos partes de tener un acuerdo, y la aparición del plan B de los yuanes chinos para ir cubriendo vencimientos si acaso el acuerdo no llegara antes de que caigan los próximos vencimientos, el 31 de julio, el 1 de agosto, entre los 2 días hay que pagar 3.400 millones de dólares que Argentina no tiene, por lo menos no tiene en moneda americana, sí en China, en moneda china, gracias al swap, y que eso va a cubrir el vencimiento para evitar, digamos, que esta negociación entre en una situación de estrés por la falta de tiempo. Contábamos que para llegar al 31 con un acuerdo tendrían que estar arreglando ahora, por los pasos que lleva luego burocráticamente motorizar ese acuerdo, y que no están todavía dadas las condiciones, y si no están dadas las condiciones es porque del lado argentino hay ciertas cuestiones que no se aceptan. Porque la verdad es que Macri, cada vez que tuvo que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, lo hizo en cuestión de horas. Una llamada telefónica, 2 mensajitos de texto y arreglaron. ¿Por qué? Porque les decía que sí a todo, y no es lo que está pasando en esta negociación. Ayer Sergio Massa lo hizo bastante explícito en un acto en San Martín, Sí. donde explicó básicamente qué era lo que estaba sucediendo en torno a esa negociación, hablando de justamente, ¿no?, de condiciones que no consideraba aceptables porque son incompatibles con el desarrollo de la economía argentina. Uno diría ahí también con su propia candidatura, y en ese emparentamiento está la garantía que puede dar Massa de que está negociando a conciencia, porque se juega la suya al mismo tiempo que la de todos nosotros. Si quiere ser presidente le tiene que salir bien. Si tiene que ser presidente, le tiene que salir bien, es así. Por lo menos este primer tramo hasta diciembre, que es lo que se está discutiendo ahora. Y creo que es importante eso, porque ahora, a ver, en un rato vamos a ver si pasamos el video. Debería habérselo pedido antes a la producción y no lo hice. Pido disculpas, pero lo tenemos en el archivo porque lo usamos anoche en la fórmula, así que si en unos minutos lo pueden tener, lo repasamos. Me parece interesante escuchar lo que está diciendo Sergio Massa sobre esto, porque por supuesto que todavía nos puede caber, y es absolutamente válido, una desconfianza hacia la persona. Mm. Por sus características personales o por las nuestras, porque somos escépticos o porque conocemos la historia argentina y sabemos que muchas veces se llegó diciendo una cosa y se hizo otra. Para bien, para mal. Digo, ustedes se acordarán, los más añejos, como yo, que Cristina llegó al poder prometiendo ser una versión institucionalizada del gobierno de Néstor, una versión más socialdemócrata. ¿Y qué pasó? A los 3 meses le hicieron el paro del campo y terminó siendo una versión radicalizada del gobierno de Néstor. Es decir, uno y sus circunstancias también. Pero si uno solamente se remite a los discursos, si uno se remite a lo que se dice que se va a hacer con respecto a problemas que tenemos, que no son imaginarios, que no son teóricos, sino que son muy concretos, bueno, lo que dice Massa se parece bastante a lo que uno esperaba que dijera un candidato kirchnerista. Y si le hacemos caso a Cristina, que dijo no importa el nombre, importa el programa,
y tomamos estas definiciones de Massa como definiciones sobre su programa, la verdad es que está pasando lo que Cristina dijo que iba a pasar con la candidatura del Frente de Todos el 25 de mayo en Plaza de Mayo y en sus apariciones anteriores de los últimos meses. Insisto, esto no es una garantía de nada. Massa va a tener que convencer a un montón de gente que hoy todavía no está convencida si quiere ser un candidato competitivo. Creo que este tipo de definiciones van en el camino correcto, van en el camino adecuado. No sé si ustedes lo interpretan igual o tienen algún tipo de idea distinta sobre las pistas que nos va dejando la campaña en estos primeros días. Esto es una maratón, no son 100 metros llanos, y recién acaba de sonar el silbato de largada. Sí, pero la negociación con el Fondo Monetario Internacional viene de antes, ¿no? Hace como un par de meses que se está diciendo que se va a cerrar en cualquier momento y no se cierra, y eso es una demostración clara de que hay una negociación y hay una negociación dura, porque no se están aceptando determinados condicionamientos, claramente. Y lo que dijo ayer en el acto, nuevamente economistas de la oposición tratando de influir en el Fondo Monetario Internacional para que no aflojen, no le aflojen nada, síganle, no le bajen ni una de las exigencias que tienen que hacerlo. La verdad que es increíble, no es la primera vez que pasa, por eso nos sorprende. Históricamente la derecha ha tenido eso de la época de Cavallo, ¿verdad? Así que, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Que vuelvan a la carga, que utilicen sus contactos en Washington para ese tipo de exigencia contra Argentina. Y coincido, la verdad que si había un punto donde en los últimos discursos de Cristina y de Máximo Kirchner se había insistido mucho, era en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de renegociarlo y de que hubiera otro tipo de condicionamientos, y Massa está claramente que está en esa línea, ¿no? Todos sus discursos y todos sus últimos movimientos fueron en esa dirección. Así que en ese sentido me parece que sí, está cumpliendo con lo que se le pedía a que fuera el candidato del espacio, ¿no? Sí, además, bueno, como salga la negociación depende mucho de su propia candidatura, ¿no? Y de su propio futuro. Entonces, Sergio Massa está, digamos, sería el principal interesado en que las cosas no estallen por los aires y que la resolución que se le encuentre de acuerdo sea la mejor posible para él y para la Argentina. No, sí, disculpa. No, compartamos los videos si les parece, dale. porque quizás algunos no los escucharon, no los vieron, y luego seguimos charlando al respecto, porque me parece que tienen bastante para dialogar. Y a aquellos que agitan temores, que le meten pánico porque en la especulación ganan algún pesito a la gente, quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país que desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal, porque en definitiva el rol del Estado en un país que necesita desarrollarse es fundamental. Entonces, para dejarlo claro, estamos dialogando, estamos negociando, estamos muy cerquita de dejar cerrado el 2023 y tener un acuerdo, pero lo hacemos sobre la base de defender una idea de país, porque en definitiva Macri trajo al fondo y condenó a la Argentina a tener que discutir cada 3 meses sus programas. Y nuestra responsabilidad es construir un modelo de país entre el 2023 y el 2027 que desarrolle, que exporte, que junte los dólares, le pague al fondo y lo saque de vuelta de la Argentina. Es un discurso que podría haber dicho otro dirigente, se nos vienen a la cabeza muchos, ninguno
ninguno antikirchnerista, ¿no? Insisto, es un discurso por ahora. Es un discurso. Es un discurso. Insisto, a Massa le falta recorrer un largo trecho para convencer a los que tiene que convencer si quiere ser un candidato competitivo. Hay mucha gente que todavía no termina de aceptar, más allá del apoyo de Cristina, más allá del apoyo de Máximo, de los gobernadores, de los sindicatos. Pero me parece que por lo menos es un discurso adecuado. Sí. Y lo del altar del ajuste fiscal era una frase impensable, más yo por lo menos jamás me lo hubiera imaginado en Massa hasta hace unos meses, ¿no? Sí, yo creo que manifieste, lo voy a decir así, porque hay algunos que dicen que hay un ajuste hoy en marcha, Sí. pero creo que si él manifiesta la voluntad de desajustar, es una postura, digamos, para... él plantea que está en medio de las negociaciones, que esas negociaciones no pueden ser o no se pueden sacrificar, digamos, en el altar del ajuste permanente o del ajuste fiscal, pero a mí me parece que la voluntad de desajustar es algo que interpreta al conjunto de las corrientes que están al interior de Unión por la Patria, digamos, ¿no? Un poco ser el presidente o el candidato a presidente de todas las versiones que tiene, las versiones posibles que tiene la Unión por la Patria. Después, bueno, el personaje, como siempre, a mí me quedé con algo que decía recién Nico y tenía que ver con el uno y su circunstancia, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia de Massa? La verdad que yo no había pensado. Acá tenés un ministro de Economía que a su vez es candidato y a que le tiene que salir sí o sí una buena negociación para tener alguna chance en la presidencial. Es un condicionamiento enorme, enorme. Por el otro lado, ojalá le salga. Sí, te diría, son dos condicionamientos. Porque necesita, por un lado, una negociación que haga que la economía siga más o menos derecha hasta la elección. En un sentido general y en algo que afecta a los 50 millones de argentinos. Sí. Pero además tiene que ser una negociación que garantice esta estabilidad hablándole al votante kirchnerista en su lenguaje. Son dos desafíos en paralelo, digamos. Y mientras los que te pusieron la economía como te la pusieron no tienen ningún efecto en sus elecciones. Al contrario, Claro. te tratan de bombardear porque cuanto peor te vaya, mejor les va a ir. Bueno, veremos. Ojalá, insisto, porque si le va bien, le verá bien a la Unión por la Patria, le va bien al país, le va a ir bien a Massa como presidente. Es decir, hay varias voluntades allí que se pueden sumar para que le resulte. Y sobre los que tienen alguna prevención en relación al personaje, me parece que a esta altura él va cosechando avales, ¿no? Va cosechando avales de las distintas expresiones, incluso hasta diría que la forma incruenta en la que se está dando hasta ahora la confrontación en La Paso entre Massa y Grabois, habla también de un derrotero que finalmente creo que va a terminar consagrando a Massa como el candidato de todos y de todas al interior de... Y eso creo que tiene que ver con estas manifestaciones. Ojalá, insisto, ojalá le resulte, ojalá que esta voluntad de desajustar la economía sea un punto de unión de todas esas corrientes al interior de la coalición. Ahí creo que hay un punto clave que es la devaluación, ¿no? Fondo Monetario que exige por los dólares que te adelantan que sean dólares más caros, ¿no? Entonces que lo obligan a devaluar a Massa y sabe los efectos devastadores que tiene para nuestra economía una devaluación, ¿no? Que inmediatamente se trasladan a los precios. Y esto que empezó a suceder en la economía, que ayer, bueno, con un índice de nuevo de inflación a la baja del 6%, la verdad que en la medida que cada mes muestre una pequeña baja, aunque sea unas décimas, me parece que empieza a mostrar un camino a la gente de cierta esperanza de una normalización de una economía que ha venido muy complicada. Devaluar un 10% o más, como está pidiendo el Fondo Monetario, puede echar todo ese plan al diablo, ¿no? Por eso que se le ofrece esta otra, bueno, vamos a poner un impuesto a las importaciones, buscar alguna manganeta, ¿no? Para que el dólar sea más caro, pero no... ¿Sabes qué? Recién me preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? A ver, todavía no está cerrado, ¿no? La negociación con el fondo, estamos en eso, hay planes B, hay planes de, bueno, te presiono por este lado, si no te puedo pagar con dólares, lo estiramos con los yuanes, pero veamos cómo, bla, bla, bla.
¿Qué hubiera hecho Macri? ¿No? Todo esto que Nico decía, lo levantaba el teléfono, te lo resolvía en 5 minutos. Acaba de retuitear Mauricio Macri a Hernán Lacunza, que tuiteó hoy temprano a la mañana, 7:39 AM. Obviamente Macri lo retuitea a las 10 y 10 de la mañana, porque 7:40 es un montón, chicos. El tío vago. Tío vago de la familia. Pero bueno, miren, Manual K de Política Económica, capítulo 1, Fondo Monetario Internacional. Incumplir todas las metas del acuerdo, dicen, que está haciendo el gobierno, déficit, emisión, reservas, entretener con relatos fantásticos, acuerdos inminentes con fondos frescos millonarios, culpar a la oposición cuando el humo se disipa. A ver, el Fondo Monetario Internacional no existía en la Argentina antes de Cambiemos. No es que estemos hablando de una fábula, ¿no? Atrasar el dólar para reprimir la inflación, o sea, ellos claramente irían a una devaluación para hacer correr todavía más los precios en esta negociación de Massa no quiere devaluar, el fondo sí. Evidentemente Macri lo que hubiera hecho es ceder ante esas presiones del fondo, entretener con dólar soja, swap chinos, obviamente están en contra también de estas herramientas, préstamos BRICS, moneda común con Brasil, ¿no? Esos son entretenimientos para la oposición. Estamos 47 millones de argentinos padeciendo la locura de su endeudamiento récord en dólar, y el tipo tiene el tupé de salir encima a hablar y criticar lo que está tratando de hacer el gobierno. Que Estamos hablando además solucionar. del ministro que defaulteó la deuda en pesos. Sí, pero además es muy gracioso sacar fotos a maqueta del gasoducto, culpar a Edesur cuando se corta la luz, y sí, no están haciendo inversiones desde los 90 y tienen una concesión a 100 años. Bueno, también hay un poco de culpa del Estado ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Por haberle dado la concesión y no haber castigado lo suficiente a una empresa tan deficitaria en materia de servicios. Pero bueno, básicamente, en resumidas cuentas, lo que dicen es que ellos hubieran arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional, que no hay ningún tipo de plan B y que lo que se viene es tarifazo, viva las empresas privadas, Obvio. devaluación e inflación. Es eso. Obvio, Para ya lo ellos hicieron. es un problema de falta de sumisión. Que nos va mal porque no nos arrodillamos mucho, como decía recién Carlita. Pero ese planteo, le traducís lo que dicen, es ese planteo. La verdad que este señor defaultó una deuda en pesos. Sí. En pesos. Es una especie de dogmático del monetarismo que, si fuera por él, la verdad, es hasta gracioso. El tema es que generan sufrimiento en la gente. Estas políticas son las que generan sufrimiento en la gente. Por eso digo, mira, si hay voluntad de desajustar y si hay también algún tipo de voluntad de insumisión, se están haciendo las cosas mejor de lo que se hacían, sin ninguna duda. Y ojalá, insisto, una vez más, hoy estoy como el ojalá de Silvio. Ojalá resulte, porque la Argentina no es que tiene 5.900 opciones. Tiene pocas balas en el cargador, ¿viste? Alguna tiene que acertar en el blanco y eso generar un piso para que se vuelva a desarrollar, para que vuelva a crecer con inclusión, ¿no? Porque crecer sin inclusión ya se probó también, ojalá que no prospere esa variante, sino que por el contrario, crecer con inclusión quiere decir crecer con salarios altos. Voy a hacer un breve comentario para redondear esta parte. Ya pasamos a Jujuy, que es otro tema que nos importa y mucho. Tengo la sensación de que, al contrario de lo que dicta el sentido común y al contrario de lo que creen incluso en la propia campaña de Massa y en el propio kirchnerismo, si Grabois hace una buena paso, eso no es algo que lo vaya a perjudicar a Sergio Massa como candidato. Al contrario, creo que puede ayudarlo, puede empujarlo y puede definirlo un poco mejor para que esos votos entre agosto y octubre no se pierdan, no se vayan para otro lado. Después, en todo caso, sí lo complique como presidente. Si llegara, que estamos hablando de un escenario muy remoto, no nos olvidemos que es el ministro de Economía de un país con una inflación de más de 100%. ¿Sí? Estamos hablando de que lo más probable es que este año gane la oposición. Eso es algo que a veces en el medio del fragor se nos olvida. Pero creo que es importante que haya Totalmente. una buena participación de los sectores que no se terminen de convencer de acá el 13 de agosto. Así después se sientan a la misma mesa y seguimos todos juntos. Pasemos a Jujuy, donde siguen los conflictos, como venimos diciendo hace algunos días.
la manija para decidir la temperatura del conflicto la tiene el gobernador Morales. Está claro ya que cuando él decide bajar un cambio, las cosas se calman un poco, y que cuando es él el que pisa el acelerador es que las cosas vuelven a calentarse, y esta semana volvieron a calentarse. Una de las personas que lo está cubriendo desde allí de manera extraordinaria, recomiendo que lo sigan en las redes porque tiene información de primera mano y muy clara, es nuestro colega y también docente Fabricio Rasgido, que tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Fabricio, muy buen día acá. Nicolás Antos, Roberto Caballero, Giselle Tepper, Carla Pelliza, Fernando Siveira y toda la audiencia del Estape escuchándote. ¿Cómo estás? Gracias, Nico. Muchas gracias para vos y para Roberto y todo el equipo. Un gran saludo. Muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos. Contanos primero que nada cuál es la situación hoy, viernes a las 10:15 de la mañana, porque entendemos que hay algunas cuestiones que se están resolviendo hora a hora, que está todo muy delicado. Todo muy delicado, Nico, como bien lo hablabas, y hay una pulsión muy importante que no cesa, ¿no? Sobre todo, recordamos que en la provincia de Jujuy hay un amplio sector de trabajadores, sobre todo de los docentes de niveles inicial, primario, secundario y terciario, que mantienen una medida de fuerza. Ayer realizaron un paro de 24 horas y a raíz de el pedido de detención de 22 manifestantes, luego de la dura represión que ocurrió en la legislatura de la provincia cuando se estaba aprobando allí lo que fue la polémica reforma constitucional, y luego los detenidos y los heridos. Ayer se conoció que el Ministerio Público de la Acusación, y para aclarar qué es el Ministerio Público de la Acusación, es un órgano judicial que se aprobó cuando llegó Gerardo Morales en la primera gobernación como un órgano paralelo judicial que investiga algunos hechos importantes y que ha tomado una relevancia muy importante al margen de lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, quien es justamente el encargado de investigar cada uno de los hechos. Bueno, a no tener esta activa participación el Poder Judicial y dejarlo todo en manos del gobierno, el gobierno actúa con este Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué hizo ayer el MPA? Nuevamente en esta semana, la verdad, fueron dos decisiones judiciales muy polémicas. La primera de ellas tuvo que ver con 32 pedidos de allanamiento y 32 pedidos de captura contra manifestantes en la ciudad histórica de Humahuaca, en el norte de la provincia, allí en el corazón de la Puna y la Quebrada, porque en su momento hubo una dura manifestación, duros enfrentamientos. Se trató de que el pueblo había salido en la ciudad de Humahuaca a pedirle a sus concejales que voten contra de la reforma de la Constitución, es decir, que saque una ordenanza en la cual mostraba la oposición del pueblo humahuaqueño con relación a la polémica reforma, y además porque allí en Humahuaca reside gran parte de las comunidades originarias de la provincia. El gobierno respondió esta semana con el pedido de 32 detenciones justamente con esos manifestantes que se habían enfrentado con la policía, y que más de la mitad de ellos, es decir, cerca de 20 personas, ya se encuentran detenidas momentáneamente por este pedido y decisión del MPA. Ayer por la mañana, Nico, comentamos a la gente también, salió otro pedido de captura de 22 manifestantes que también habían justamente participado de la movilización, que como se conoce a nivel nacional fue realmente de una dureza tremenda. Incluso dentro de este pedido de captura, Nico, esto es algo increíble, están las personas que fueron heridas. Es más, uno de ellos, Nelson Mamaní, estuvo internado durante 3 semanas en el hospital Pablo Osorio, que Mamaní fue quien recibió el envase del gas lacrimógeno y que quedó tendido en el suelo. Una de las imágenes más crueles que se pudo ver, o de las más duras, digamos, dentro de lo que fue esta manifestación. Bueno, ayer salió un pedido de detención, tuvo que acudir con el abogado defensor a señalar, y todavía continúa esta situación, y además se suma que por primera vez un abogado fue detenido ayer cuando se dirigía desde su domicilio del Carmen, una ciudad muy cerquita de la capital, justamente una oficina aquí en San Salvador de Jujuy. Fue interceptado por 2 traffic de la policía de la Brigada de Investigaciones local y lo llevaron al penal de Gorriti. ¿Cuáles fueron las principales acusaciones? Que bueno, fue instigador, señalan los fiscales del MPA, instigador en un acto de sedición contra el gobierno de Gerardo Morales. Es la primera vez que se detiene un abogado en estas condiciones, lo que levantó un revuelo muy importante en materia de derechos humanos y por supuesto del Foro Nacional y Local en apoyo a Nayar. Pero esto no es todo, sino que además al parecer saldrá en un rato nada más otro pedido de captura, o por lo menos de lo que tiene que ver con otros 4 abogados que son muy reconocidos dentro del Foro Local, y que también lo que tiene que ver con
el Ministerio Público de la acusación lo está apuntando. De hecho, el gobernador Gerardo Morales así lo dijo, que tenía identificado, pero nunca se llegó a imaginar que esa identificación que decía Morales también apuntaba a abogados, a trabajadores, a sindicalistas que hoy están detenidos en diversos penales y comisarías, ¿no? Ese es el panorama que hay en Jujuy hasta ahora. Es un panorama realmente preocupante el que contás, sobre todo porque además se fueron acumulando en una semana una serie de situaciones, como la intervención de la policía en la Universidad de Jujuy, como el intento de golpe institucional a por lo menos un intendente de Unión por la Patria, quizás más, vos tal vez tenés más detalles para darnos al respecto. Es cierto. Quería, en ese sentido, preguntarte cómo crees que va a evolucionar la situación, si hay alguna posibilidad de que esto desescale, o te imaginás que esto, de acá hasta las elecciones, por lo menos, porque está claro que Morales lo utiliza como parte de su campaña, va a seguir con un conflicto cada vez más extremado. Exactamente, y esta interrogante que decís, Nico, tiene que ver con algo que realmente llama profundamente la atención. Estamos en medio de las elecciones de las PASO. Es cierto que hay un tinte político muy importante aquí en la provincia de Jujuy, con un peronismo que está dividido entre el kirchnerismo, el Partido Justicialista más puro, que estuvo más cerca dentro de la reforma de Morales, que está obviamente dentro de esta polémica, y otro justicialismo que también está saliendo a pedir, digamos, un poco de normalización, además de la condena de la violencia que hay en la provincia. En esto hay algo que hay que destacarlo y señalarlo fuertemente. Ningún sector en la provincia de Jujuy salió a condenar fuertemente los hechos de violencia, ¿no? Son como cada uno está como mirando su propio panorama, algunos dentro de lo que es lo social, otros dentro de lo que es lo político, y en el medio hay trabajadores, comunidades indígenas, y también, por supuesto, que hay un sentido profundo de daño dentro de lo que es la sociedad jujeña, que ha vuelto a fracturarse, ¿no? En medio de esto, recordamos que el último 7 de mayo, el actual oficialismo de Morales, pues justamente con el Frente Cambia Jujuy, que es Junto por el Cambio a nivel local, había logrado el 48,5% de los votos. Eso en las mediciones que se hicieron también, porque obviamente desde lo local y lo nacional van midiendo algunas de las figuras, realmente ha bajado en una profunda medida de lo que ha pasado con estas últimas decisiones de Morales. No sé si políticamente le asume una vez más el acompañamiento del pueblo jujeño. Algo que realmente es importante marcarlo también, Nico, en esto, no solamente tiene que ver con este sector docente que empezó con las manifestaciones por aumento salarial, después siguieron las comunidades originarias en defensa de su territorio y recursos naturales, porque acá el litio sigue siendo como el mineral vedette de este momento y el cual apunta todas sus armas el gobierno de la provincia, que es justamente donde está hoy el polo productivo y del ingreso de dólares para esta provincia. Eso, bueno, también está a las claras y por ello salieron las comunidades originarias. Lo que llama profundamente la atención, Nico, es que no están dejando ningún sector sin tocar. Ayer ingresó la policía de la provincia dentro de la Universidad de Jujuy cuando justamente docentes e investigadores fueron a solicitar a la sesión del Consejo de la UNJU que, bueno, emita un comunicado repudiando todos los hechos que justamente ha tenido entre docentes y trabajadores universitarios detenidos dentro de las órdenes de la justicia local. Y además recordamos que nuevamente fueron a tratar de intentar eyectar al intendente de La Quiaca, la ciudad más al norte de nuestro país, Blas Gallardo, que también es de un tinte peronista, y que justamente hay una afrenta muy importante entre la comunidad de La Quiaca, la intendencia de La Quiaca y el gobierno de la provincia, porque fue el único municipio que no recibió su coparticipación para pagarle los sueldos a los empleados estatales. O sea, efectivamente hay una animosidad muy importante con relación a aquellos que están apoyando las medidas contra la reforma constitucional de Morales, que se detienen estos sectores que se están enfrentando fuertemente, y que además hay algo que hay que marcarlo. Morales está corriendo cada vez más los límites, y por primera vez, dentro de lo que se puede hacer un análisis periodístico, creo que no está cómodo con esta situación, sin embargo va como corriendo los límites para decir que esta es la manera de tratar de aquietar lo que son las movilizaciones y lo que son justamente los problemas sociales en Jujuy. No sé hasta qué punto y hasta dónde también el tejido social se sigue rompiendo y hasta dónde justamente tendrá en este sentido el gobierno nacional y también el sentido de la oposición local, porque así como estamos las situaciones cada vez se profundizan y va a ser muy difícil volver a reconstruir lo que hoy definitivamente hay un hueco, una grieta muy importante que no le sirve ni siquiera a la sociedad y que va a tener sus consecuencias políticas las próximas pasos del mes de agosto.
Mauricio, buen día. Giselle Teper te saluda y te agrego a esto que tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como distintas organizaciones de derechos humanos están presentando habeas corpus colectivos y preventivos con estos 4 abogados que vos mencionabas. Y te quería preguntar, estamos a menos de una semana de la histórica marcha por las noches del apagón, ¿no? Y es algo multitudinario que siempre es muy popular y que tiene muchísima participación. ¿Cómo se está sintiendo la previa a eso en cuanto a lo que tiene que ver con esta decisión sistemática de vulnerar derechos en la provincia? Es muy importante la pregunta porque de verdad no se puede dejar de lado los hechos importantes en el mes de julio, y justamente tiene que ver con esto de la noche del apagón, y muchos de los sindicatos que hoy están reunidos y han conformado lo que hoy se denomina la intergremial, justamente en la jornada de ayer hacían alusión con relación a algunos de los operativos que había hecho la policía de la provincia, lo que llama profundamente la atención, e incluso también varios de los dirigentes que están dentro del sindicalismo local, que ya en algún momento como que habían dado un paso acostado, tienen que volver como a reforzar este periodo de lucha sindical y de trabajadores por la situación que hay en Jujuy. Recordaban ayer justamente en una conferencia lo que pasó en los años duros, ¿no? Posterior a la dictadura, y justamente hablaba también alguna de las figuras centrales de derechos humanos en Jujuy, que hay que continuar insistiendo, estas fueron las palabras textuales, continuar insistiendo en que no puede existir la violencia institucional y volver a los años de la dictadura cívico-militar en la provincia, y justamente hablaban de la noche del apagón, que creo yo que el Libertador General San Martín nuevamente se va a transformar en un polo muy importante en movilización y por supuesto en esta capital, y además no hay ningún panorama de que en las próximas horas puedan llegar a liberar a los detenidos tanto de Humahuaca como de esta capital, que fue la orden de las últimas 72 horas en la provincia. Bien, Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por informarnos desde allí. Vamos a volver a llamarte, calculo, porque esta situación no va a resolverse pronto, lamentablemente, y tus reportes son muy valiosos. Aprovecho también para recomendarle a la gente que te siga a través de Twitter, porque ahí haces siempre un resumen muy bueno de la situación y muy actualizado y ordenado. Es @FA_Rasgido con S y J, ¿no es cierto? El Twitter. Bueno, nada, Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, la amabilidad de ustedes, es un placer escucharlos y no dudo que seguramente vamos a seguir con este interés en Jujuy, ojalá se calmen un poco las cosas. Un gran abrazo para todos. Esperemos que así sea y un gran abrazo para vos también. Hablábamos con el periodista y docente Fabricio Rasgido desde Jujuy, ordenando un poco la información que llega desde allá, porque están pasando tantas cosas al mismo tiempo que a veces nos cuesta a la distancia terminar de entender todo el escenario, todo el panorama. Sí, y no naturalizar esto. Estamos llevando 40 años de democracia en una provincia en la que están usando empresas para secuestrar gente vestidos de policías, porque digo, en definitiva los operativos tuvieron elementos de ilegalidad, que entran a las universidades, que son territorios donde no se puede, donde es ilegal también, donde se están presentando habeas corpus preventivos y colectivos porque ya te anunciaron que van a detener a abogados. Es decir, te sacan el derecho y además te sacan la capacidad de defenderte. Esto está sucediendo en Jujuy, en todo ese contexto. Me parece importante que no lo naturalicemos. No se presenta muy frecuentemente un habeas corpus, se presenta en casos absolutamente excepcionales. Bueno, acá está sucediendo, se está avisando que se van a llevar detenidos, como se llevaron a Milagro, no la soltaron todavía, a los abogados que están defendiendo a quienes ya sufrieron la persecución de Morales. Sí, me quedo con una frase de Fabricio que dijo: Morales está corriendo cada vez más los límites. Y estamos hablando de alguien que el día que asumió decidió poner presa a su principal opositora. Sí. 8 años más tarde sigue corriendo los límites y sigue sin encontrar nada que lo frene en ese corrimiento de los límites. Claramente, si algo lo va a frenar va a ser la sociedad jujeña, porque el resto del sistema político en esto tiene una gran deuda, una gran deuda. Hoy hay conferencia de prensa a las 12 en el Congreso, así que también organismos de derechos humanos, diputados, senadores, también otros elementos de la sociedad civil preocupados por lo que está pasando en Jujuy. Bueno, vamos llegando al final de este pase, así que les agradezco por haberlo enriquecido, como siempre. Nos veremos el lunes. Nos vemos el lunes, qué suerte. El lunes, caballero. Ya falta menos para vernos, chicos. A vos, mañana en especial de los sábados, después de Palermo Wuhan, y con Carla seguiremos hasta el mediodía con el resto del maravilloso equipo que hace Navarro 2023. Un país unido por la radio.